Bueno, si us sembla, anem començant. Són les 10:04. Benvinguts en aquesta nova sessió de la Setmana de la Internacionalització. Recordeu que en els dies anteriors hem tingut una sessió dedicada a la introducció al país. Hem fet també una reflexió sobre la internacionalització a la Universitat de Girona i ahir vam fer una reflexió sobre la multiculturalitat i la relació de persones de diverses cultures en el si de la universitat. Avui tenim una sessió molt turística. Començarem ara amb una presentació sobre les característiques turístiques del país i després a la una tenim una altra sessió organitzada des d'Arquitectura sobre el món dels viatgers, dels viatges i com han influït en l'arquitectura d'aquest país. Demà recordeu que tancarem la sessió amb la intervenció del delegat de la Generalitat a Tunísia. Y ya sin más preámbulos, dejadme que presente a la persona que va a hacer la presentación hoy. Bonjour, Svalgir Leila Tecaya. Es una persona muy vinculada a la Oficina de Turismo a la Oficina Nacional de Turismo de Tunisia, casi desde sus orígenes. Ha trabajado en diversas localidades, ha estado en Barcelona, en Madrid, en Lisboa y inicialmente en Túnez. Es una persona, como digo, en estos momentos la responsable regional de España y Portugal de Tunisia, por lo tanto, que tiene como misión convencer a los turistas potenciales de las bondades de este país y de las posibilidades que tiene de ser un destino favorable para los turistas de la península ibérica. Es una persona que conoce muy bien el turismo, lleva mucho tiempo trabajando en él. Es además una persona políglota que domina muchos idiomas y que también ha tenido una amplia experiencia internacional en muchos países, ¿no? Y por lo tanto tiene esta visión cosmopolita internacional. Nosotros, Leila, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho de estar aquí con nosotros i aprofito per dir que durant la presentació podeu fer tantes preguntes com vulgueu i al final de la seva presentació doncs ella contestarà les vostres preguntes. Al final de la presentación contestará las preguntas que formuléis durante la sesión. Entonces, sin más preámbulos, Leila, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Señor rector, es un gran honor, de verdad. Aquí me estáis llevando ya de viaje virtualmente, pero me estáis acercando a Girona y que visité hace muchos años atrás, unos cuantos años atrás, cuando estuve de delegada regional por Barcelona. Muchísimas gracias, es un placer y sin más preámbulos quisiera presentarle un poco, darle una idea de cuál es la situación ahora mismo del turismo de Túnez, viéndolo desde su evolución. Yo creo que se puede apreciar un país y lo que está apostando haciendo un poco una retrospectiva sobre su evolución. Entonces, si les parece, vamos a empezar con la presentación y les voy a marcar algunas pautas, porque como usted ha bien dicho, mi misión principal es promocionar el país, interesar a la gente para que lo puedan visitar. Entonces, adelante. Le voy a presentar un poco los orígenes de Túnez, cómo se ha transformado en un destino con una vocación turística. Es que no se pregunta, es un competidor, está en el Mediterráneo y tiene una clara vocación. Luego miraremos hoy en día cuáles serían las principales tendencias del mercado mundial, teniendo en cuenta también la pandemia y lo que nos están imponiendo como nuevas tendencias. Y luego al final abrirle un poco las ventanas para que pudieran considerar un viaje a Túnez
en las próximas temporadas, teniendo en cuenta que ahora mismo todos los países estamos enfocándonos en un turismo local para poder volver a arrancar y relanzar nuestra economía. Adelante. Entonces, quisiera primero hacer como un recuerdo de la historia de una forma diferente, ¿no? Es un cuento, es una leyenda tal vez, pero bueno, nosotros nos fiamos de ella y decimos que somos descendientes de los fenicios. Entonces, cerca de 814 a.C., había una reina, Elisa, que salió del Líbano, de Tir en aquella época. Se escapaba de su hermano que había matado a su esposo, el rey, y hizo rumbo adelante se salió del Líbano en el este y cogió rumbo hacia el mar occidental y llegó a la bahía de Túnez, hoy Túnez capital, pero en aquel entonces iba a ser una gran metrópolis. Adelante. Y a partir de ahí vimos el nacimiento de una gran y poderosa metrópolis, que es Cartago. Cartago, que viene originalmente de Kart Hadasht, que significa la nueva ciudad, que luego ya se dará origen a la palabra Túnez. Adelante. Desde entonces, desde la llegada de los fenicios, se instaló la civilización cartaginesa, que como saben se enfrentó al Imperio Romano y se recordará las 3 guerras púnicas y luego los romanos que vencieron a los cartagineses. Y la historia continuó con estas invasiones, hubo distintas civilizaciones que se sucedieron, luego llegaron los romanos, se instalaron los bizantinos, bueno, un poco antes de los bizantinos, los vándalos, los bizantinos, los turcos, el Imperio Otomano, llegó la religión musulmana, luego los franceses, los malteses, los españoles, incluso con Carlos V. Todo esto, resumiéndolo rápidamente, en realidad lo que nos interesa es entender que hubo varias diferentes influencias que marcaron, que se mezclaron con la civilización local, y que marcó esta identidad que hoy en día es propia al tunecino, este mestizaje que encontramos en Túnez. Adelante. Es una nación que tiene una larga historia y estamos muy orgullosos de decir que, bueno, que una nación no puede olvidar su pasado, porque si no, no va a tener ningún futuro. Y es este futuro que está basado en el pasado que permite hoy en día a Túnez poder asentar las bases de su turismo. Y fue una apuesta que se hizo después de la independencia en 1956. Adelante. Y desde entonces, pero podemos decir que incluso desde antes, las bases de la industria actual del turismo remonta casi a finales del siglo XIX. En aquella época ya, con la presencia de los franceses, pues se practicaba un turismo de invierno, estaba el turismo cinegético relacionado con la caza y se aprovechaba del clima templado en el norte para desplazarse y hacer estancias en establecimientos locales. Luego, a partir del siglo XX, en los años 20, podemos ver que se estaba desarrollando el turismo de sol y playa. Y aquí tenemos algunos recuerdos de estos principios de nuestra industria turística. Adelante. En 1952 tuvimos nuestro primer hotel en Hammamet, muy conocido hoy en día, hasta incluso la primera escuela de hostelería en los años 60, apenas
4 años después de la independencia. Esto demuestra que había una intención y una voluntad de desarrollarse en el campo, en la industria del turismo. Pero en aquel entonces no pensábamos en términos de industria, como se fue desarrollando años más tarde. Adelante. Hasta tuvimos las primeras, vamos a decir, campañas publicitarias, si se puede describir de esta manera. Y para dar una idea, ya en 1972 estábamos ya con casi pues 750.000 turistas europeos, básicamente. Hoy en día estamos a 9,5 millones. Bueno, ha sido un largo recorrido, pero muy intenso. Adelante. Entonces, es siempre bueno recordar dónde estuvimos en 2018 y cuáles eran nuestras previsiones en 2020 antes de la llegada de la pandemia, pero pasábamos de 8 millones con la intención de alcanzar los 10 millones en 2020. Entonces, evidentemente, ahora nuestro año de referencia va a ser el 2019, que cerramos el año, aquí las cifras no estaban actualizadas, cerramos el año con 9.300.000, casi 9,5 millones, vamos a decir. Adelante. Entonces ahora, como os comenté, con la pandemia sí que hay un replanteamiento. Vamos a mirar un poco cuáles son las principales tendencias, que seguro ya las conocéis, pero es solamente una lista rápida para mostrar que estamos todos alineados con estas nuevas tendencias. Adelante. Entonces, hoy en día lo que vamos a observar es que vamos a elegir nuestros destinos no basándonos en las campañas o la maravilla del film, de la campaña publicitaria que vieron en la televisión. Es que depende de si el destino va a estar abierto o no. Nos entendemos, ¿no? Es decir, que ahora estamos, ¿quién está disponible? ¿Quién puede recibir clientes? Y este va a ser la tendencia para decidirnos si vamos a Túnez o no. Túnez ahora mismo está, vamos a verlo, está marcando de una forma muy dinámica las medidas y las restricciones en función de la evolución de la pandemia a nivel mundial. Entonces, esto va a ser determinante. Va a ser un turismo responsable, nos entendemos. Aparte de la mascarilla, pues hay una conciencia de que hay que ir con seguro, hay que respetar también y tener en cuenta la situación sanitaria de la población en aquel país que vamos a visitar. Habrán, como os he dicho, unos requisitos dinámicos, habrá que tenerlo en cuenta porque esto va a estar vinculado también con el hecho que vamos a estar en una modalidad de viajes de última hora. A lo mejor dentro de hoy un país no está abierto, pero dentro de una semana antes de nuestra salida estará abierto, entonces a lo mejor habrá un cambio y luego de ahí sale también otra tendencia a nivel de la flexibilidad que vamos a necesitar a nivel de adaptación de la logística y junto a las agencias de viajes o de los operadores que nos asistirán, que va a ser también que van a tener un papel preponderante en este aspecto. Las reservas anticipadas en las actividades. A lo mejor os parece esto un poco contradictorio con respecto a lo que acababa de decir, que serán viajes de última hora, y aquí os digo que hay que anticipar. Sí, las actividades, porque sabemos que van a haber aforos muy limitados para visitar ciertos sitios, museos, parques arqueológicos, etc. Va a haber otra tendencia en términos de la elección de hoteles únicos, distintos, no grandes hoteles, pero los hoteles boutique, alquilar casas, algo un poquito más exclusivo, vamos a decirlo, pero no por esto ser inaccesible. No, hay cosas exclusivas, pero muy accesible para nuestros presupuestos. Sigo para la novena, que es la tendencia a viajar por carretera, los road trips. Da otra sensación no estar condicionado por las programaciones de vuelos aéreos, menos contactos.
Entonces, y esto va también vinculado a veces con la noción de viajes en familia. Entonces, estas son las principales tendencias. Y yo, desde mi punto de vista, a todos los niveles ahora mismo Túnez se ha acogido a estas nuevas tendencias y hay más, hay otras. Podríamos establecer como 25, una lista de 25 tendencias. Yo podría añadir los viajes de bienestar, esta búsqueda de equilibrio entre cuerpo y alma, viajes, lo que llamamos OOO, out of the office, es una nueva tendencia que los hoteles están adaptando al cliente que puede estar teletrabajando, pero pues, y entonces, ¿y por qué no podría ir a un país así de vacaciones a la vez? En fin, no quiero alargarla, pero es solamente para compartir con vosotros cuáles son estas nuevas tendencias que nosotros estamos barajando para entender mejor las expectativas de los clientes. Adelante. Y ahora, si me permiten, voy a seguir con cuál podrían ser, resumiéndolas rápidamente, las razones para emprender un viaje a Túnez. Adelante. Pues primero porque, como les he dicho, pues los trámites están muy facilitados. Todos sabemos que no hace falta un visado para Túnez. Para España es evidente porque ya llevamos muchos años viajando y se sabe, pero desde otros países más lejanos, este sí que es una ventaja. Y también teniendo en cuenta esta flexibilidad, estos requisitos dinámicos que estamos, vamos a decir, gestionando con una frecuencia muy alta, como os he dicho, porque hace falta adaptarse a la evolución de la pandemia. En un momento estábamos cerrados, luego tuvimos que para proteger la población local, fue el año pasado. Luego pasamos a una modalidad en que estábamos seleccionando los países emisores y poniéndolos en diferentes categorías, porque la pandemia había sido muy importante en nuestros principales mercados emisores, entonces teníamos que filtrar quién podía viajar a Túnez y quién no podía viajar a Túnez. Eso fue el año pasado. Ahora estamos considerando los que van a estar vacunados, los que podrán entrar con PCR, los individuales que tendrán que hacer un confinamiento. Los confinamientos están cambiando en función de, en función de la situación, de 5 a 7 días, a 14 días, en fin, pero la tendencia general es que se está facilitando las reservas y las intenciones de viajar para unos viajes a partir de este verano, si fuera posible. Tengo que añadir aquí que hay una modalidad para seguir apoyando la industria turística, que es facilitar la entrada para los grupos organizados, para es decir, que los operadores que tendrán unos vuelos charteres o los operadores que tendrán grupos cerrados podrán enviar a sus clientes sin que estos estén sometidos a confinamiento ninguno. Seguimos. Entonces, la segunda razón sería esta proximidad y esta accesibilidad al país. Desde Barcelona, la anterior, desde Barcelona, como saben, es apenas una hora y media, apenas, sí. Madrid 2 horas y media, y si no hubiera unos vuelos directos, pues hacemos vuelos desde París o Italia, Roma, y esta es una gran ventaja, una buena razón. Seguimos. También porque, como lo hemos dicho, es un país que tiene una clara vocación turística con más de 60 años de experiencia y que se nota en sus estadísticas, representa un 7% de su PIB, emplea un 12% de la población activa y al año pues recibimos casi 9,5 millones de visitantes. De paso, decirle que Europa, el mercado europeo, representa el 50% de nuestra clientela. Siguiente. La
esta vocación que tenemos se refleja también en nuestra capacidad de recibir los hoteles de categoría clásica, tanto con marcas internacionales y nacionales, marcas internacionales que les resultará muy familiar, de Four Seasons, Radisson, Movenpick, Sheraton, y próximamente un Marriott que nos acaban de comunicar. Otra categoría de alojamiento que vemos y que se están desarrollando, los boutique hotels, los hoteles con encanto, los lodges y el campamento de lujo, que se está también ofreciendo como alternativa para disfrutar de las estancias en el desierto y en los oasis. Adelante. Es también ideal, el hecho de tener esta vocación es ideal para preparar, bueno, no será el primer segmento que va a volver ahora con esta pandemia, pero tanto para familias, para el maíz, para los congresos y las lunas de miel, para citar algunos motivos para hacer viajes a Túnez. Adelante. Luego, una cuarta razón es que, sinceramente, esto lo dice todo, es el patrimonio cultural que tenemos muy, muy extenso, que cubre las distintas civilizaciones que pasaron y dejaron su huella en Túnez. Y yo me permite, lo leeré en inglés. Era una declaración que hizo un equipo de expertos del Smithsonian Institution para considerar el valor de nuestro patrimonio. Dices, the breadth and depth of Tunisia's cultural heritage offering is exceptional. There's nothing that needs to be glossed over or left out in an attempt to present the destination in a more positive light. Es decir, que esto es reconfortante. Siempre se agradece una institución de este prestigio que reconoce que el patrimonio es de un valor inestimable. Adelante. Y como saben, precisamente a nivel cultural tenemos actualmente 7 sitios clasificados World Heritage, Patrimonio de la Humanidad, van del Coliseo Romano del GEM desde el 79, que es clasificado patrimonio, el sitio arqueológico de Cartago, igualmente la ciudad romana monumental de Dugga, porque como saben, Cartago fue destruida por los romanos, con lo cual lo que queda es realmente para entendidos, y hay que pasearse por Cartago acompañado de un buen guía experto en la materia para apreciar mejor, porque más que nada es la memoria de Cartago, a pesar de que tengamos ahí mismo un excelente museo que reconstituye realmente la historia de Cartago y vale la pena, pero como le he dicho, no es tan monumental como lo que podría encontrar, por ejemplo, en Dugga. Kairouan es la ciudad de Kairouan, que es la ciudad santa del Islam, otra ciudad con su mezquita, la gran mezquita de Kairouan, que es patrimonio de la humanidad. Toda la Medina de Sus es clasificada patrimonio de la humanidad. La Medina de Túnez igualmente. Es decir, que aquí tenemos un combinado de compras, artesanía y monumentos. El pueblo de Kerkuán, que es el único testigo que nos queda de la época, podemos decir, de la época fenicia. Y finalmente el Parque Nacional de Ixcal, que es un patrimonio natural. Adelante. Y naturalmente una variedad de experiencias inolvidables que uno puede hacer, desde pasear a lomos de dromedario y adentrarse en el desierto, hacer una estancia y hacer un poco de lo que llamamos ahora el glamping, ¿no? Estar en una jaima o un campamento de lujo y a la vez disfrutar de la naturaleza y de la inmensidad del desierto del Sahara. Probar la gastronomía, por supuesto, es una gastronomía que tiene muchas influencias del Mediterráneo y que tiene una base común con la española, que es el aceite de oliva, ¿no?
y los cereales. Adelante. Entonces, todo esto nos permite, con este pequeño país, que no sé si... A mí me gusta reflejar una imagen para recordarme de los mapas de los países, pero si podéis ver, visualizar conmigo en el mapa para quedaros un poco con la forma del país, es como si fuera una mujer embarazada, de perfil, con los brazos arriba, haciendo una oración y un poco con las rodillas, haciendo una oración, exacto, con las rodillas un poco prominente aquí saliendo, ¿no? Entonces la capital se encuentra justo en el codo, entre la cabeza y en el codo. Adelante, era solamente para ayudar a quedarse con esta imagen. Bueno, no tenemos mucho de todo, pero lo que tenemos, desde luego, estamos orgullosos de decir que deja huella a todos los visitantes que vienen. Adelante. Y lo que tenemos también, diría que lo tenemos a escala humana, y esto se agradece hoy en día porque después de esta gran aventura humana que estamos viviendo, pues está bien encontrarse, volver a encontrar unos valores y unas dimensiones que nos permite volver a establecer contactos y sentir que sí que tenemos un papel en esta vida. Adelante. Y para resumir y terminarlo, realmente somos personas muy abiertas, generosas y naturalmente felices. Y esto nos valió el Nobel Peace Prize en 2015. Adelante. Y con esto quería solamente decirle que ahora mismo estamos todos los países comprometidos para relanzar nuestras economías y nuestro sector turísticos, y estamos todos empezando con nuestro turismo local, que es lo más evidente y lo más sabio y lo más legítimo, vamos a decirlo. Pero cuando esto va mejorando y vuelven a abrirse las fronteras y los trámites más flexibles, las medidas, pues os esperamos, porque Túnez pues puede ser interesante para descansar en un buen hotel, para recargar energías en un buen centro de talasoterapia, para practicar vuestro deporte preferido, para lanzarse en una aventura, para experimentar nuevos sabores y para descubrir una historia común. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Leila. Si parece bien, vamos a iniciar una conversación sobre los diversos elementos que ha introducido sobre la realidad geográfica y turística de Tunisia. Y yo empezaría con una pregunta que tiene que ver, yo creo que todos hemos agradecido mucho las imágenes, ¿no? Porque nos ayudan a contextualizar el país. Y hemos visto que Tunisia pues es probablemente el país seguro más púnico, ¿no? Y bueno, con más legado tal vez islámico y sin duda romano del norte de África, ¿no? Hemos visto el impresionante anfiteatro del Jem, Duga, Tuburbo Maius, por ejemplo, romano, en púnico, pues Kerkuán, no sé, por ejemplo, Cartago, sin duda alguna, aunque no se pueda ver, es excepcional, y también pues el museo, ¿no? que permite conocer todas las restas púnicas del Bardo. Y luego, pues, la ciudad santa de Kerouan y, bueno, Sus, Monastir. Quiero decir, el legado histórico y patrimonial de Túnez, de Tunisia, es enorme y, sin embargo, tal vez para muchos europeos es un destino esencialmente de playa, ¿no? Es un destino para ir a los grandes resorts de Hammamet, de Navel, de Monastir, de la isla de Yerba. Entonces, ¿hasta qué punto en la estrategia de turismo de Tunisia se está empezando a introducir la cultura, ¿no? como un elemento central y no lateral de la oferta turística de Tunisia?
Pues la idea de uno de los ejes de nuestra estrategia es diversificar la oferta. Entonces, efectivamente, durante muchos años la oferta estaba basada en el sol y playa, porque era la base principal del turismo. Creo que para nosotros, por ejemplo, en el turismo, el paradigma de España, España es un paradigma dentro de la industria turística y esto se ve claramente, el sol y playa, porque todo el mundo viajaba en verano y lo que se esperaba era tener un buen hotel, unas buenas playas, unas aguas azules espectaculares y era esto. Y luego poco a poco con la introducción de los circuitos, con también la conciencia de que se estaba agotando recursos del sol y playa, el litoral. Teníamos que ser más justos e intentar también distribuir esta riqueza. Y entonces empezamos a identificar otras formas, a nivel mundial, otras formas de practicar un turismo más sostenible, que en aquella época no se hablaba de sostenibilidad o de... pero había que repartir mejor los recursos. Entonces empezamos a desarrollar los circuitos que por distintas temáticas permitían visitar museos, sitios arqueológicos y es un eje muy importante dentro de nuestra estrategia. Como os he mostrado en uno de los slides, había un equipo de expertos de Washington que vinieron de Smithsonian precisamente dentro de esta óptica de cómo ir excavando nuevos sitios arqueológicos y valorizándolos y cuáles son las nuevas maneras de atraer clientes amantes del arte y de la arqueología. Hay un sitio arqueológico que es una maravilla, que podemos citarlo porque me parece que usted se conoce muy bien la oferta arqueológica y me hace mucha ilusión. Ha citado Turgot-Majus, el Museo del Bardo, que es una maravilla, que reúne las mejores colecciones de mosaicos romanos en el mundo. Es un orgullo, pero es cierto que tenemos un gran trabajo por hacer aún para comunicar sobre esta colección. Entonces se decía que hay un sitio arqueológico que merece la pena, es Udna, que es un sitio arqueológico que llaman live, porque el visitante puede visitar y encontrarse con los arqueólogos ahí excavando a la vez. Bueno, y a lo mejor usted puede presenciar un tesoro, ¿no? Que acabarán de encontrar. Entonces, esta fue dentro de la dinámica que nos llevó a acudir a los americanos para que nos ayudaran, porque hay varias misiones, como saben, de diferentes nacionalidades que vienen a Túnez para hacer investigaciones. Hay un equipo de españoles que está en un sitio arqueológico cerca de Jugurta, de la meseta de Jugurta. No le podría dar más detalles, pero recuerdo que hay mucho interés también por parte de misiones y grupos de investigación españoles. Sí, por otro lado, también ha citado en algún momento la importancia del desierto, ¿no? O sea, Tunisia es la historia del Mediterráneo, que en el fondo es la nuestra, ¿no? O sea, estamos hermanados porque todas estas civilizaciones las hemos compartido durante muchos milenios, durante varios milenios, pero hay un origen de Tunisia, si fuéramos a ver las raíces, sería la cultura nómada, la cultura berber, ¿no? Las personas que vivían con muchas dificultades, pero a la vez de una manera muy sostenible, ¿no? En el desierto, y que es una maravilla, ¿no? Es Matmata, es la ciudad de Star Wars, es el Chott el Djerid, son todas las ciudades de los oasis, ¿no? Que son espectaculares, y también parece ser que es una parte un poco desconocida, que ha empezado a entrar en los circuitos, ¿no? Pero que probablemente podría ser un recurso per se, ¿no? Yo creo que
en esta espiritualidad que estamos buscando con nuevo turismo, ¿no? De encontrarse a sí mismo, el desierto es un poco como el mar, ¿no? Una oportunidad de encontrarse con la inmensidad. Entonces, no sé también hasta qué punto el desierto está entrando en la estrategia turística de Túnez, ¿no? De Tunisia. Yo creo que de las nacionalidades, de los países que conocen más el desierto y el sur de Túnez son definitivamente los españoles, por una simple razón, porque España lo tiene todo. Tiene mar, tiene cultura, tiene arte, tiene gastronomía, mediterráneo y, como dice muy bien, común, pero lo que no tiene son los oasis de montaña, los oasis de dunas, los oasis marítimos y esta parte precisamente de las viviendas en trogloditas y los castillos del desierto. Entonces, estos dos desiertos que tenemos en el sur, en la parte occidental el desierto de los oasis, en la parte oriental el desierto árido de los bereberes, los autóctonos, es es un gran motivo de viaje para el español porque lo desconocen y encima con la posibilidad de pisar los sitios de rodaje de películas internacionalmente conocidas como Star Wars, El paciente inglés, el Brian's Life, en estos entornos naturales. Y dentro de nuestra estrategia, definitivamente el sur tiene su plaza, pero muy privilegiada, a tal punto que como tenemos un aeropuerto internacional en Tozeur mismo, que es la capital del Jerid, la zona de los oasis, y ha permitido desarrollar antes de la pandemia esta región para precisamente hasta incluir, atraer grandes marcas internacionales para que invirtieran en esta región. Actualmente tenemos un gran hotel de lujo para el glamping, es ideal, que es de la cadena Anantara, está en las afueras de Tozeur. En breve, en Dus, en las puertas del desierto, es otra marca nacional, The Residence, que va a ser inaugurado. Y el sur es muy importante dentro de nuestra estrategia en la medida en que sirve es una solución para romper esta estacionalidad. El problema de estacionalidad, la gente que solo viajan para el verano, para el sol y playa, para el litoral, pues tiene posibilidad de viajar también en temporada baja, porque el clima es ideal en el sur, cuando aquí tenemos unas temperaturas de -3, -5, con una filomena que nos llega de repente para destrozar nuestros jardines. Pero tiene una atracción a nivel de la oferta, pero también a nivel de la demanda, y a nivel de la oferta es un punto muy importante para el desarrollo de la industria en general. Sí, y si me lo permite, me gustaría retroceder solo 10 años en el tiempo, ¿no? Ahora en 2020 se conmemoró el 10º aniversario del 17 de diciembre de 2010, que probablemente a lo mejor las personas que nos están oyendo conozcan, ¿no? El caso del vendedor ambulante de Mohamed Bouazizi, que en Sidi Bouzid, ¿no? en un acto de desesperación, pues decidió inmolarse. Y ese fue el origen de un proceso muy importante en la historia reciente de todo el norte de África, ¿no? y del mundo árabe, que ha sido el proceso de lo que llamamos la primavera árabe y el proceso de democratización del país, ¿no? El primer día tuvimos la oportunidad con la embajadora también de conocer cómo estaba yendo este proceso, y a mí me gustaría saber desde su opinión hasta qué punto el turismo puede ser un agente de consolidación del proceso democrático de Túnez, también por analogía con España, ¿no? Que fue un factor más, ¿no? Que determinó y nos ayudó
en esta transición hacia el proceso democrático. No sé si ve alguna relación o cree que son dos realidades separadas. No, no, definitivamente. Después de... Es que nosotros ahora mismo estamos en una transición madurando nuestra democracia, nuestra nueva democracia, muy orgullosos. No volveremos hacia atrás, a pesar de que hay algunas opiniones que piensan, oye, antes es... Claro, es que es una tendencia humana de siempre pensar que lo antes era mejor, que es un nuevo ciclo, lo hemos iniciado y seguimos de forma responsable para alcanzar el objetivo final, que va a necesitar unos años más, porque es todo un mindset. Es normal, es que no se puede borrar medio siglo de historia en 10 años. Y ahora, con respecto al turismo, esta democratización, esta apertura, esta libertad de expresión, libertad de emprender, el papel de la juventud, que es fundamental en esta nueva sociedad, está entrando está innovando, está interviniendo en la industria turística a nivel de la innovación, que es una de las variables importantes dentro de este nuevo modelo que estamos desarrollando a nivel mundial. Tenemos la sostenibilidad y la innovación, que son dos variables muy importantes. Y esta nueva juventud, con esta libertad, con este afán, no ve fronteras, no hay censura, es que es solamente emprender, identificar los capitales, los fondos de inversión y adelante. Entonces, lo que están necesitando probablemente es un poco de encuadramiento por parte de las instituciones, pero esto está ahora mismo se está poniendo en marcha. Y realmente es una gran nueva aventura que empieza a nivel del turismo, porque estábamos a final de un ciclo y necesitábamos este nuevo input de parte de una juventud con ideas más orientada también hacia las tecnologías, ¿no? Es que innovación, tecnología, y con una conciencia social, con una conciencia de responsabilidad más amplia. Y esto es muy animador y hay un nuevo espíritu que se está implantando en el sector turístico, definitivamente. Y lo vemos a través, por ejemplo, esta extensa oferta de alojamiento alternativo, estas casas adaptadas al alojamiento, pero guardando también el caché, la arquitectura. Yo creo que a lo mejor había una transición con la sesión siguiente de la arquitectura y la influencia de la arquitectura. De alguna manera hay una conciencia de salvaguardar este patrimonio, entonces hay un movimiento para transformar ciertos sitios en un sitio de alojamiento para ofrecer una experiencia. Sí, bueno, tengo un par de preguntas más para no abusar tampoco de su tiempo, pero una tiene que ver precisamente con el tema del alojamiento, ¿no? Tenemos también entre los espectadores algunos estudiantes de turismo que tal vez se plantean, pues una vez acabado su proceso de formación, pues ¿por qué no? Tunisia o Túnez como un destino donde trabajar, ¿no? Históricamente, digamos, la hostelería de Túnez ha estado ocupada por capitales europeos, ¿no? Muchos capitales internacionales de las multinacionales que ha comentado usted misma, pero al mismo tiempo también había capital del Golfo, ¿no? Personas que provenían de capitales de países árabes e incluso de Tunisia, ¿no? Hay grandes familias que han levantado, bueno, una parte de los hoteles de Hammamet, por ejemplo, son de familias tunecinas, creo que más bien del sur, ¿no? Pero al margen de esto, yo tendría dos preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos capitales de los nuevos hoteles que está comentando? Y por otro lado, una pregunta un poco diferente es, ¿qué papel tiene Airbnb, ¿no? en su país, ¿no? Por ejemplo, en nuestro territorio está cambiando mucho porque está aportando, ¿no? Esta proximidad,
y está en contacto con, pues, con casas particulares, pero también está generando mucha tensión en el sector hotelero, que ve una competencia desleal. Es, Entonces, no sé hasta estaba, qué punto Airbnb tiene una presencia. me llama la atención la pregunta. Sinceramente, en cuanto a los fondos, no quiero aventurarme porque hay de todo. Es decir, que felizmente, afortunadamente o desafortunadamente, no sé que con la globalización y la mundialización y los capitales y los fondos que se cruzan, entonces no cabe duda que puede haber fondos de Medio Oriente con rusos, con americanos, con libios y con tunecinos, por supuesto. Pero efectivamente hay grandes familias, hoy en día hay marcas hoteleras tunecinas bien asentadas y algunos del sur, como dice usted, o de Kairouan, muchas grandes familias de Kairouan también, y de la zona, porque eran propietarios de grandes terrenos y cuando hubo la posibilidad de plantear unos proyectos hoteleros, pues ellos optaron por estos proyectos. Con respecto a Airbnb, estaba precisamente identificando, porque sé que hay unos intentos tunecinos parecidos al Airbnb que me pasaron hace poco y me llamó la atención, pero no he tenido posibilidad de entrar en la página de esta plataforma tunecina que pretendía duplicar el modelo de Airbnb. Ahora mismo entiendo que Airbnb está también reinventándose porque se está dando cuenta que a lo mejor las casas vacacionales podrían ser una salida porque la gente ha viajado menos, pero como le decía, el OOO, el out of the office, podría ser una alternativa para ellos. Entonces, sé que hay un pequeño huracán para volver a recuperar sus cuotas. Y decirle, ahora mismo no lo tengo a mano, lo podré pasar más adelante en la plataforma tunecina de unos jóvenes precisamente que quieren dar una alternativa. ¿No? El tema de los nómadas digitales o del out of office, claro, es muy importante a nivel mundial. Y Sí, antes ha enseñado imágenes, he visto Sidi Bouzid, por ejemplo, que creo que es una de las ciudades más bonitas del Mediterráneo probablemente, ¿no? O propio Hammamet, que también he visto una imagen, o Túnez, ¿no? sí, Claro, esta es una gran oportunidad, ¿no? Porque como dice, quizás habrá menos turistas, pero habrá más movilidad en el sentido de personas que pueden, pues, tiene 15 días de trabajo y puede utilizar la red para, pues, efectivamente. para trabajar en cualquier sitio, ¿por qué no en un lugar con un buen clima, con una Sí, buena gastronomía, ¿no? O también sí, con una buena, bueno, una arquitectura con efectivamente. tanta interés, ¿no? Y un buen wifi sobre todo, y un muy buen wifi. Hay un hotel en particular, Le Sultan, que habían cerrado, no entendíamos por qué, porque es un hotel emblemático y precisamente había convertido una parte de su hotel para atender a gente clientes fieles que querían ir de ahí para trabajar. Es una forma de viajar finalmente que habrá que tener en cuenta. Sí, mira, a ver si había... eh, un espectador nos ha preguntado sobre el turismo sostenible y responsable en Túnez, cómo se está enfocando o incluyendo en las políticas de promoción. Um, Hay una conciencia de que es una variable fundamental y hay que incluirla. Incluirla, pero uno tiene que tener también las espaldas cubiertas, es decir, hay que ver realmente si se está aplicando. Entonces, hay proyectos ahora mismo que están desarrollándose de forma muy aislados
con esta intención de ver luego que el Estado les va a juntar todos para marcarlos bajo el mismo paraguas. Pero tenemos un buen desafío todavía por delante. Podría dar ejemplos a esta persona si le interesa para un estudio particular o para viajar precisamente y apoyar estos proyectos, pero en línea general no, yo como profesional del turismo no tengo ni un cuaderno de encargo ni una manera de comunicar sobre esta variable. Son iniciativas privadas que no han sido acogidas totalmente de forma armoniosa por el turismo o por el gobierno. Tenemos un trabajo que hacer todavía. Pues bien, y ya para no abusar más de su tiempo, una última pregunta, que ya nos aproximamos a la hora de emisión. En su momento ha hablado de 9,5 millones en 2019, que fue un buen registro, 9,5 millones de turistas internacionales. Ahora, bueno, estaremos en un periodo un poco extraño, ¿no? Un periodo de adaptación después de la COVID. Pero bueno, históricamente Tunisia ha sido uno de los grandes destinos de África, junto con Marruecos, Egipto y la República Sudafricana. ¿Cuáles son las previsiones de la ONTT, ¿no? ¿Cuándo sitúa, por ejemplo, en horizonte 2025 más o menos? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento que tiene el turismo de Tunisia para los próximos años? No sé si ha podido escuchar la pregunta. Bueno, tenemos un problema de conexión, ¿eh? Entonces, Vaya. Lo siento, pero no logramos escucharla. Hemos tenido un problema con la conexión, lamentablemente. Disculpeu, ara, per desgràcia, doncs, la connexió ha fallat i ja era la darrera pregunta. Com que ens estem aproximant a les 11, doncs esperarem la seva resposta i us la farem arribar. A veure si pot entrar. Esperem un segon. Si no és el cas, que veig que encara costa una mica, doncs, si us sembla, ho deixem aquí, són les 11. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència en aquesta sessió dedicada al turisme de Tunísia i us emplaço a tots a la sessió que tindrem a la 1, dedicada als viatgers i viatgeres i com han influït en l'arquitectura d'aquest país, que espero que us interessi. D'acord? Doncs gràcies a tots i fins la propera.